está muy de acuerdo definitivamente, hermanos, a los 500 años que en pocos días se van a cumplir. ¿Se imagina? 500 años han transcurrido de una historia, ¿verdad? Que, bueno, millones de personas, cada una de forma particular, puede contar su propia historia. Y su propia historia puede iniciar muy bien diciendo cómo conoció al Señor Jesucristo, cómo tuvo una experiencia con Él, cómo tuvo una experiencia con la palabra de Dios. O sea, ¿qué sucedió? Pues en estos 500 años, hermanos, son cientos de miles de historias que se cuentan de personas que en alguna etapa de su vida, sea su infancia, su adolescencia, su juventud o aún su edad adulta o la vejez, tuvieron un cambio, experimentaron un despertamiento, experimentaron algo de Dios que no era en su vida así, pero que marcó definitivamente su vida por completo y los impulsó a andar en este camino. De lo que decíamos, hermanos, muy pocas personas alcanzan a prepararse mental, emocionalmente o en conocimiento para andar en el terreno religioso. Muchas personas, en verdad, muchas de ellas muy bien intencionadas, pero sin ningún conocimiento entran, ¿verdad? Y en esa misma experiencia, en esa misma aventura de llegar y palpar o escuchar o recibir, pues en ocasiones hay un espacio donde no se logra tener un panorama mucho más amplio. Es decir, hermanos, como cristiano, en algún momento alcanzo a ver apenas mi vida y alcanzo a ver apenas mi congregación, alcanzo a vislumbrar cómo es, cómo se predica, qué se canta, qué se hace. Y entonces, ¿verdad? En mi visión puedo decir, está bien, o en algún momento puedo decir, no está bien, acorde a lo que les decía yo hace un momento, acorde a mi antecedente, a mi preparación, a mi experiencia. Entonces yo necesito, como hoy en día, espero que me explique a todos ustedes, hay un aparatito hoy que se llama un dron. ¿Saben qué es un dron? Un aparatito, ¿verdad? Como con un helicóptero chiquitito que se maneja desde un control así pequeño y lo empieza a levantar y ya se sube unos 10 metros allá arriba al cielo y anda por el cielo volando, pero tiene una camarita y esa camarita permite que se vea pues la tierra, el lugar desde otra panorámica. A eso voy, que llega un momento en el caminar del cristiano en el que tiene que poder no solo ver su vida personal, familiar, sino ya además de ver su iglesia local y verse él entre otros hermanos, un panorama un poquito más amplio. ¿De acuerdo? Pues hermanos amados, el que nosotros tomemos tiempo para revisar la historia del cristianismo es exactamente hacer eso, despegarnos un poquito de nosotros mismos, de nuestro sentir como cristiano, como creyente, de nuestro punto de vista, opinión, nuestra propia experiencia o de la congregación u otros hermanos de otra congregación, a ver un poquito qué ha pasado y qué han hecho los que en su tiempo, como nosotros, buscaban al Señor, que en su tiempo querían de Dios o estaban inmiscuidos en el asunto y que no lograban una vez más despertar, no lograban despegar, muchos por mucho tiempo, hasta que alguien, ¿verdad? O no alguien, hermanos, porque la historia de la Reforma no es de un personaje, aunque se le ha dado la centralidad al alemán Martín Lutero, pero él es, hermanos, como ya contemporáneo de una historia de 300 años aproximadamente en diferentes países, hermanos, europeos, que hoy parece que están cubiertos por la nieve
¿verdad? Es decir, están fríos y no resaltan en la historia cristiana como algún día tuvieron, hermanos, un avivamiento impresionante y ciudades completas se movieron, ¿verdad? Porque se movieron ideologías, porque se empezaron estos cristianos a revisar sus creencias. Empezaron, hermanos, a tomar decisiones fundamentadas en la Biblia, ya no fundamentadas en la tradición, ya no fundamentadas en el clero, ya no fundamentadas en los dichos o en las imposiciones de un hombre, sino más bien fue un volver a la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Bien, esa es la historia que ocurrió hace 500 años aproximadamente y un poquito más, y continuó. No crea usted que esto fue lo único, sino que un acto decisivo y de rotunda confrontación fue lo que marcó casi como la fecha, el 31 de octubre de 1517, en un pueblito en Alemania, ¿verdad? En una iglesia católica, en una puerta de madera, que vino alguien decidido y clavó sus 95 tesis. Una tesis, hermanos, es como una revisión de un argumento y una corrección, ¿verdad? Es poder decir, mira, este asunto no está de acorde a como se está planteando. Necesitamos, ¿verdad?, revisar, o lo que hoy se puede llamar una auditoría, es decir, una revisión, un examen. Vamos a hacer el examen, pero no a la luz de tus criterios y los míos, sino a la luz de qué dice la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, así fueron resultando muchas revisiones, muchas cosas, ¿verdad?, de cómo estaban viviendo, y principalmente pues el asunto difícil que ha sido siempre de cuidado en toda la historia por 2000 años en el cristianismo, hermanos, es política y religión. Hay que reconocer, queridos hermanos, que cuando el movimiento protestante inició, no siempre inició por un anhelo de una búsqueda mayor espiritual. Tampoco inició a veces por un anhelo de retorno directo a la raíz, sino que las situaciones políticas, las situaciones económicas entre el papado romano y los pueblos como Inglaterra y como Alemania con los reyes, no había buena relación. Había choque y había que pagar tributo, un reino pagar tributo al imperio romano. Entonces esta discusión de que por qué te voy a pagar, y aquí mis ciudadanos, o sea mis súbditos de mi país son católicos, ¿verdad?, o son creyentes, pero ellos envían para allá y aquí hay crisis. Bueno, comienza el teje y maneje en ese conflicto, ¿verdad?, en el desconocimiento de quién es, ¿verdad?, la autoridad, la verdadera autoridad. Entonces aquí está, no, ya el Papa no es. Y el rey, ¿verdad?, también muy inteligente y muy pues amador de su pueblo, abraza, ¿verdad?, abraza el movimiento, hermanos, porque es la gente la que también ya está cansada. Dice, nosotros no vamos a seguir pagando la construcción de la catedral de San Pedro con nuestro dinero, pensando que así se nos perdonan los pecados. Pues es que esa es la historia. Ese lugar allá así se construyó, hermanos, con, ¿verdad?, las formas de presión o terrorismo espiritual. Ahora diríamos, ¿no?, terrorismo espiritual, tratando de mantener a la gente ignorante de la palabra, pero pidiendo, ¿verdad?, como para comulgar, ¿sí?, las famosas indulgencias. Es decir, ¿verdad?, pues bueno, vamos a sacar al alma del purgatorio, échele la monedita y ya subió 1 metro. Échele otra y va a subir otro metro, ¿no?, hasta que logres salir. Ideas como estas, ¿se dan cuenta de qué estamos hablando? Hablar de esa forma, hermano, es hablar de dogmas, es hablar de ideas de hombres, es hablar de interpretaciones. Y lo último también que ocurría, y aún un poco ocurre cuando el cristiano no estudia la Biblia: la superstición. La superstición, yo ahora ya la voy a sumar a esta lista que tengo de los cuidados que nosotros debemos de tener.
Ok, hermanos, de lo que el cristiano debe de tener. Pero mi trabajo, pues usted lo sabe, es advertirle, es ponerlo al día. Mi trabajo es informarlo a usted. El trabajo de Dios es cambiarlo a usted. El trabajo de Dios es hacer la obra dentro de su corazón en usted. Amén. Entonces, bueno, pues dicho esto, hermanos, me he tomado el tiempo para escuchar muchos pastores también, ¿verdad? Obviamente que están indagando en la reforma y están recordando la historia, que han viajado a Europa exclusivamente para ir a los lugares, ir a aquellos ciudades o iglesias que se construyeron en aquel entonces y narrar toda la historia. Y ahí voy, hermanos, ahí voy. Ya he visto gran parte recientemente también, ¿verdad? He estado escuchando ya más de la mitad de las nuevas 95 tesis que un pastor latinoamericano reconocido ha elaborado. ¿Cómo qué? Como una revisión, como una auditoría, como un tratar de decir a los hermanos, a la iglesia cristiana, particularmente por ser un asunto, hermanos, de la iglesia evangélica, pues queda aquí. Pero cabe decir, hermanos, que todo movimiento que tiene menos de 500 años de historia quedó marcado por lo que sucedió antes, ¿ok? Aunque no sea reconocido, identificado dentro de algún movimiento cristiano, ¿sí? Por eso digo, súbase al dron y mire más ampliamente que hay diferentes grupos aún religiosos, no pertenecientes meramente al cristianismo, pero sí posteriores a la reforma. Pues antes de 1517, hermanos, el movimiento que tenía más fuerza o más miembros, como parece todavía hoy, era la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero no implicaba y no significaba que no hubiera alguien que realmente estuviera anhelante de las cosas de Dios. Que sucede, hermano, es que el respaldo del Imperio Romano le dio, ¿verdad?, también a la Iglesia Universal, le dio esa solidez que no la hubiera alcanzado si no estaba política y religión tomados de la mano. Entonces, hasta el día de hoy todavía sigue siendo un cuidado, una alerta, no hay que inmiscuirse mucho en eso, ¿no? No hay que ni ceder, ¿no? Ni ceder como ha sido, ustedes conocen a lo que ha sido en nuestro país, en México, ¿no? Y cómo ha sido la religión oficial del país y todos esos asuntos de política, hermanos, son cuestiones de política. Yo estaba revisando un comentario que elaboraron recientemente y si estos hombres de la reforma hubieran vivido en nuestro tiempo, ¿qué camino hubieran tomado, ¿no? En ese sentido, cómo hubiera influenciado, porque el cristianismo, hermanos, se ha influenciado la vida de las comunidades y de la forma de cómo se hacen las naciones. Pero bueno, ya no entro más en ese terreno. Solamente decirles que si a Martín Lutero le hubieran dado una cuenta de Twitter, él la hubiera saturado. Él le hubiera hecho como nuestro vecino aquí, mandaba un tweet a todo mundo, porque todo mundo en aquel entonces se enteró de la reforma. En 1517, 1520, o sea, la gente, el pueblo tenía. ¿Y eso qué tiene de interesante? Bueno, porque no tenían antes, o sea, no había formas de. Así que con el descubrimiento de la imprenta, hermanos, ¿qué se hizo? Sacar publicación tras publicación tras publicación y mandarla por todo Alemania y luego el resto de Europa, de tal manera que sus tratados llegaban a una ciudad, los tomaban, los leían, los difundían y los seguían reenviando. Entonces, pues como hoy las redes sociales, ¿verdad? Si la hubiera tenido, él hubiera saturado toda información. Bueno, pues vamos a ver, punto número 1. Entre todas esas tesis elaboradas, en verdad, hermanas, hay algunas muy certeras. Hay algunas que, cuestión de pastores, ¿verdad? Como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Y entonces son cuestiones en que hay que dialogar, como los antiguos, aún el propio maestro y el Señor
les decía, ¿verdad? Dice la Biblia que discutía con ellos, porque estaban buscando la mejor interpretación, el mejor sentido o la aplicación más práctica de la palabra de Dios, la más apegada a todo el texto. Entonces, revisando todo eso, hermanos, leyendo todo eso, escuchando todo eso, algunas yo les quiero compartir brevemente, las que me alcance el tiempo. Una de ellas dice: la ignorancia y la idolatría 500 años después de la Reforma. Es decir, hermanos, parece que en pleno siglo XXI hay personas que aún ignoran lo que sucedió hace 500 años, como si siguieran en la misma situación y nada hubiera cambiado en 500 años. Y yo les voy a decir, hermanos, ¿por qué es esto? ¿Por qué aún hay en el mundo, después de que hace 500 años empezó a cambiar totalmente el mundo? Porque trajo la época de la ilustración en el mundo, o sea, la publicación de la Biblia empezó a abrir, hermanos, universidades, cambió el mundo por la difusión, el acercamiento a las naciones. Empezó la revolución industrial, o sea, el mundo cambió, la mentalidad de la gente cambió, el progreso llegó gracias a la difusión de la Biblia. Pero lo que no cambió fue, hermanos, la misma idolatría y la misma religiosidad de hace 500 años. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia popular en 1 milímetro ha querido moverse hasta recientemente. ¿Te imaginas qué es? Que haya gente todavía, gente pensando como no el siglo pasado, como el milenio pasado, ¿verdad? Que sigan sumergidos en la ignorancia. ¿Qué nos tiene que hacer pensar a nosotros los cristianos de hoy? A nosotros que ya leemos la palabra y que ya tuvimos esa experiencia, que ya salimos de la idolatría y que ya no somos ignorantes de la salvación, ya no somos ignorantes de los planes de Dios, ya tenemos la palabra como la base y el fundamento de lo que creemos. ¿Qué nos debe de hacer pensar a nosotros, queridos hermanos? Tenemos mucho trabajo. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ser sal y luz a las naciones, tenemos que transmitirles, hermanos, el mensaje en una forma o en otra forma. Pero esa gente, hermanos, está viviendo como la gente de antaño, porque están sus ojos cerrados, están cegados sus oídos. Pues dice el Salmo 115 que mientras ellos adoran ídolos, se están convirtiendo o se están pareciendo a esos ídolos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no pueden hablar, tienen pies y no pueden caminar. Tales son los que confían en los ídolos. Hermanos, espiritualmente están atados, no pueden moverse. Por más que quisieran ellos acercarse o hacer algo por sí mismos, no lo pueden hacer, hermanos, porque hay una influencia ahí tan grande que es la idolatría. Y usted sabe, hermanos, como hemos predicado y la palabra de Dios lo dice en Hechos 15, que las primeras cosas que Dios pide para mostrar que una persona ha sido verdaderamente convertida del paganismo o de la idolatría al Dios verdadero es quitar los ídolos. Quitar los ídolos es una de esas primeras demostraciones de fe, de convicción, de decir: Señor, me doy cuenta realmente que solo tú eres el Dios todopoderoso. Y dejar la idolatría fuera, hermanos, señal de verdadera conversión. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, después de 500 años, todavía, fíjese, todavía hay personas que están pensando así. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. El gran texto, hermanos, uno de los grandes textos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fidelidad, la fe de Dios, o sea, la fidelidad de Dios por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ahí está, pues es don de Dios. La fe, que es un don de Dios, es su fidelidad que Él nos salvó. Por la fidelidad de Dios somos salvos, porque no hicimos absolutamente nada para merecer y no hicimos nada para llegar. Nosotros no escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. Ríndale un aplauso de alabanza, hermano, al Señor.
Muy bien. Y el verso 9 también dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Como dijimos en la reunión anterior, hermanos, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué tendríamos que festejar? ¿De qué tendríamos nosotros los cristianos, vistos por la iglesia popular como los protestantes? ¿De acuerdo? ¿Sí? Súbase al dron y ahora pásese al otro lado, porque para los otros, nosotros somos los protestantes, que seguimos protestando y seguiremos protestando. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque queremos que la palabra de Dios tenga toda la autoridad. No un hombre, no un grupo, ¿sí? No una denominación, no una secta. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Eso es el mensaje de la carta a los Gálatas. Contra la tradición, contra la ordenanza, contra el legalismo, contra, ¿verdad?, otra clase de argumento. La escritura es la máxima autoridad de Dios. Entonces hay que llevar la palabra, queridos hermanos. Punto número 2. Alguna cosa más que encontré muy bonita, muy buena para el día de hoy. ¿Ustedes me quieren ayudar? ¿Alcanzan a leer el texto? ¿Qué dice? Bien, a ver, empecemos juntos desde el título arriba. Tesis número 3, una de 95. Dice: el cristiano no tiene una vida sagrada y otra secular. Y el texto que está sirviendo de apoyo es en un sentido tan sencillo: comer o beber. ¿Comer o beber tendrá que ver algo con la espiritualidad? Pues la respuesta es que sí. Pero otra forma de pensar, o sea, o nuestra manera de pensar antigua, como que no tiene una conexión, como que hay un lado de mi vida al que Dios no le interesa, que simplemente es mi vida secular, o mi vida de trabajo, o mi vida íntima, pero hay un lado como que Él no. Muchos cristianos, hermanos, después de 500 años, aún podrían llegar a pensar que hay una separación entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Y, ¿verdad?, venir el domingo a la iglesia y estar aquí implica dedicarlo al Señor, implica santificarme o implica cumplir. Pero una vez que salimos de esta puerta y regresamos a nuestra vida cotidiana, pareciera como que esto es aparte, pero no es así. Por eso es que, ¿verdad?, se redacta esta tesis de detenerse, hacer una auditoría y hacer una revisión. A ver, ¿de verdad el cristiano tiene una vida consagrada a Dios y una vida secular? ¿O solo tiene una vida en la cual tiene una relación con Dios dentro y fuera de la iglesia? Pues esto es así, hermanos. Tenemos una sola vida en la cual, hermanos, tenemos una relación con Dios aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es decir, que nunca debemos de equivocarnos al pensar que si salimos de la iglesia, nuestra vida ya está independizada de Dios, y que cuando llegamos a la iglesia nuestra vida sí está relacionándose con Dios. No es así, hermanos. Nosotros tenemos una relación continua, permanente, amorosa, práctica, de todos los días con Dios. ¿Están aquí? Así es, esa es la verdad. Entonces, sea que nos sentemos a la mesa a comer, sea, hermanos, que estemos en el trabajo, sea, hermanos, que estemos con la familia, sea que estemos, hermanos, solos. Gracias, sí, gracias, hermana. Sea que estemos solitos, tenemos una vida que está cara a cara delante de Dios. Ahora, me gustó por eso se lo estoy comunicando. Permítame. Se lo estoy comunicando porque, mis queridos hermanos, miembros de esta congregación que ustedes están aquí, que cada domingo nos vemos, no en ningún sentido voy a una dirección de juzgarle. Más bien, ¿sabe qué? De corazón sí le puedo decir, hermano, de corazón sí le puedo decir que hasta siento que estoy pensando más en los de afuera.
no pensando en usted, porque digo, usted escucha la palabra de Dios, usted vive aquí en esta congregación domingo a domingo, usted va marchando poco a poco con nosotros y nos va tratando de entender, seguir y ver. Usted sabrá, ¿verdad?, si su pastor ya está medio loco o si su pastor tiene razón en cómo va palpando esto. Pues está, como digo yo, y creo, espero que me vea así, como que está metidísimo. Si habría una forma de decir de mí, o usted debería decir, no, el pastor está metidísimo en todo este asunto. Si así me siento yo, comprometidísimo con esto. Y como esta propia su iglesia, nuestra congregación, hermanos, que ha vivido la reforma no en este año, y no vamos a empezar la reforma nosotros después del 31 de octubre. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar a cambiar, a ver en qué estamos mal. Queridos hermanos, lo hemos hecho de muchos años. Créamelo de todo corazón, yo se lo digo, hermanos. Nos ha costado lágrimas, nos ha costado así de darnos con la cabeza y finalmente negarnos a nosotros mismos, empezando por mi persona, decir, Señor, pues si yo tenía una forma de pensar, pero tu palabra dice que es así, yo me niego, Señor, yo lo dejo. Los 5 años de teología a lo mejor no fueron del todo lo que debe ser, pero cuando yo reviso y vuelvo a la escritura y digo, pues, Señor, lo que tu palabra dice, eso es, y punto final. ¿Sí, hermanos? ¿Me explico? ¿Me entienden? Entonces nosotros, para llegar a este movimiento de reforma, no estamos llegando apenas, nosotros ya llevamos un lapso de tiempo recorrido, queridos hermanos. Hemos tenido, hermanos, el valor, y espero, verdad, que ustedes también junto con nosotros lo sientan, de despojarnos de la levadura, hermanos, de quitarnos el polvo del paganismo, sacarlo de la iglesia, al menos mínimo de nuestra congregación, o de lo que nosotros tenemos que difundir de palabra de Dios, y ya no hablar mensajes motivacionales, ya no hablar mensaje de psicología, ya no mandar mensaje ajeno a la palabra, sino darle la leche espiritual con la cual usted va a ser sano, el alimento espiritual con el que usted va a dar pura vitamina, hermano. Va a cobrar fuerza, va a tener fundamento, va a tener base, va a tener sustento. No va a ser solo la emoción, ya no va a ser solo el movimiento de que si la música estuvo muy bonita, si me dieron un gran abrazo, me trataron bien, o el edificio está muy bonito. La palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios, porque es el poder de Dios para hacer salvo a alguien, ¿sí? Ese es el poder de Dios, y quien experimenta la palabra y el poder de Dios sabe que va a ser la palabra de Dios la que lo va a transformar. Entonces vivimos nosotros ya de tiempo toda esa experiencia de esta transformación, hermanos, de permitir que Dios haga su voluntad. Entonces piénselo, querido hermano, secular es una palabra que sí está tocando a muchos creyentes hoy. Hay una mentalidad muy fuerte, hermanos, de muchos hermanos en la que sí existe, hermanos, ya no el separar, esto es mi vida privada, esta es mi relación con Dios, no, sino de decir, esta vida que tengo secular, así es como Dios quiere que yo viva. Así es como que yo quiere que viva muy light, a Él no le preocupa esto, yo ya soy salvo y ya mi vida es así en este siglo XXI de modernismo o posmodernismo. Pues sí se puede, sí hay chance. Como dijo alguien por un lado raro por allá arriba, no sé, creo que somos de la nueva era, somos los pastores de la nueva onda. ¿Qué? Perdón, la nueva onda que pueden hacer. ¿Para qué les cuento? No les voy a contar el chisme. Pero hay cosas que la palabra de Dios prohíbe. Jamás haríamos un Halloween en la iglesia, ni en mi casa, ¿verdad? No, Dios me libre, hay que echar fuera a los demonios. ¿O los queremos? No, ¿verdad? ¿Qué luz tiene? ¿Y para qué le sigo la larga lista de cosas que de pronto el cristiano le abre la puerta? Entonces no, queridos hermanos, por eso decimos, todo lo que se hace para la gloria del Señor. Usted tiene una relación con Dios y una vida única en lo privado y en lo público, ¿sí? Porque los ojos de Dios todo lo ven. Él nos ve, hermanos, todo en nuestra forma de ser, lo que hacemos solos, que es más difícil de cumplir al Señor cuando estás solo que cuando los demás te ven. Es más difícil cuando tú estás solo, ¿de acuerdo? Entonces hay una sola vida, no hay separación, somos uno, porque Dios es uno. Él nunca tiene discontinuidad, porque si en algo es discontinuo, entonces ya deja de ser Dios. El eterno implica su continuidad. Entonces Él es Dios y Él siempre es. Y si en algo se para y luego continúa, entonces ya no.
Él es uno. Porque si hiciéramos así, se para y luego viene el otro, se para y luego viene. No, así no es. El eterno es que es continuo siempre. Siempre. Luego hablamos de esto en otra ocasión. Bueno, termino, hermanos, para no cansarlos a ustedes, con una tesis más. ¿Me ayudan, por favor? Pueden leerla en voz alta. Si predicamos, de acuerdo. Esta sí está más difícil. Yo sé que muchos de ustedes en muchas ocasiones, hermanos, y otros hermanos y otros pastores, nos hemos alentado y me han alentado a decir: no, pastor, es que debe de hablar la palabra. No, pastor, es que debe de decir, es que tiene que. Y entre los pastores mismos: no, hermanos, que la palabra es que cómo vamos a así. Sin embargo, hermanos, la realidad del siglo XXI es que en la iglesia, de forma general, ¿verdad?, se ha sentido como algo indispensable el procurar no ofender a un hermano con el mensaje. ¿Por qué? Porque un texto de la palabra de Dios puede resultarle ofensivo a la idea de una persona. Como una vez vino un hermano por allí que llegaba, que leímos unos pasajes de Efesios y explicamos, y dijo: no, es que así no es. No, es que ¿por qué? Y ya estaba enojado el hermano, ¿no? Y digo: pues lo siento, hermano, pero si a usted le ofende lo que dice aquí, no es mi problema, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que esto es así. Entonces, miren, hermanos, qué situación en la que se necesita demasiada convicción para que como iglesia seamos capaces de estar de acuerdo en esto, en que se tiene que hablar la verdad. Ahora yo pregunto: ¿o usted estaría dispuesto a negociar una mentirilla piadosa aquí que saliera del púlpito con tal de que usted se sintiese bien? ¿Acaso usted vino a la iglesia aquí como para que le dijéramos lo que usted quiere escuchar y usted sentirse bien y estar feliz? ¿O usted es de los que están convencidos de que si Dios tiene que decirnos la verdad, nos las tiene que decir? Porque nosotros lo que estamos buscando es la verdad. Nosotros no estamos buscando otra cosa. Cuando yo me convertí, comencé a pisar un terreno totalmente desconocido. Lo único que pude yo tener como un bastón para empezar a caminar fue mi deseo de saber la verdad. Mi deseo de saber la verdad fue lo único, hermanos, que me dio como un poquito de ayuda en algo que yo desconocía por completo. Y entonces ya pasaron más de 20 años de seguir así. Ahora ya puedo caminar, ahora ya puedo entender, ahora ya puedo juzgar. Ahora ya no soy niño, ya soy adulto, hermanos. Pero siempre estuvo en mi corazón el de que si hay que saber la verdad, hay que saberla. ¿Sí, hermanos? Y nunca acceder a esa posición. Yo siento que ustedes también merecen, ¿sí o no? Merecen, hermanos, por todo el amor y todo el respeto que como personas se merecen. No merecen un engaño, no merecen una manipulación, no merecen un manejo, que es lo que desafortunadamente muchos pastores, muchos ministros, muchos profetas, muchos líderes están haciendo solo con la gente, manejando a la gente a interés personal y a comodidad de la gente. Entonces las palabras del pecado, arrepentimiento, exhortación son palabras que ya quedaron en desuso. Ya no se han empleado porque entonces son como ofensivas. Y entonces eso es lo que ha hecho, lo que decíamos hace un momento, hermanos, que lo secular entre a tal grado de degradación que, hermanos, hay, ¿verdad?, quienes ya han reconocido, aceptado a lo mejor las prácticas homosexuales y la lista larga de esas cosas. Entonces, pues yo me asusto, ¿no? Y a cualquiera de ustedes diría: ay, pues esta iglesia, ¿qué le pasa, verdad? Aquí ya salieron del closet. Pero en el cristianismo jamás, en la palabra de Dios nunca. En la palabra de Dios nunca, hermanos. Está claro en Levítico y está claro por el apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos 1, el que se echa varón con varón, y lo que es contra naturaleza está condenado. No, hermanos, por dar un ejemplo. Pero miren de qué cosas se va uno enterando acá, que dice: ay, Señor Dios Todopoderoso, ¿dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar? Yo se lo voy a explicar. Nada más termino esto
y voy a empezar, hermano, lo que estoy preparando, cocinando. Estoy preparando para mostrar, hermanos, la iglesia al final del tiempo, en Apocalipsis 2 y 3. Cada vez que el Señor le dice a la iglesia, mira, que si no te arrepientes, mira, que si no enderezas el camino, mira, esto es lo que va a empezar a suceder. Y está pasando, hermanos. Como el Señor lo dijo, está pasando. Está quitando el candelero y está moviéndose el Señor, está haciendo algo. Porque desafortunadamente cuando la iglesia cae, llega a un punto en el que el Señor ya no está allí, ahora está el otro. Y no lo ven, están cegados completamente, no lo ven. ¿Cómo es tan difícil la situación, hermanos? Que el corazón se pone duro. Estoy concluyendo ya. El corazón de pronto se endurece, o liderazgo, o las ovejas. Que bueno, pues hermanos amados, bueno, son situaciones, solamente por citar algunos ejemplos, y que nosotros mismos no nos enredemos en ninguna de esas cosas, amados hermanos. Tanto ustedes como yo, totalmente de acuerdo en decir, Señor, sea tu palabra la que se hable, que sea tu palabra, que sea la verdad. No, nunca de que no, aquí le voy a cambiar. No, dinos la palabra, ¿no? La verdad de Dios, y así es. Nosotros entonces, Dios traiga convicción, nos vamos a casa, empezamos a releer, volvemos a revisar, cotejamos, oramos, y que el Señor confirme, ¿no? Y nunca aceptar alguna clase de manipulación o aceptar alguna clase de cosa como esa. Entonces, queridos hermanos, para ir ya terminando y para ir concluyendo, decía yo, y se me escapó ese último chispazo de luz que tenía yo para compartirles, hermanos. El hecho es de que estamos convencidos de que al venir a la iglesia tendremos que estar expuestos a la palabra. Lo más difícil, ¿no? Que es, o mantenemos a las personas al gusto de ellas, o mantenemos la iglesia al gusto de Dios. Qué duro, qué difícil. ¿Ustedes qué me aconsejan? Definitivamente, ¿verdad, hermanos? Que sea al gusto de Dios. Pero las iglesias de Apocalipsis, aun cuando, hermanos, haya quien no atienda al llamado de Dios, a su advertencia a la iglesia, y no acceder a la tolerancia al pecado, a la inmoralidad, sino va a llegar hasta quedarse en el trono de Satanás, dice la escritura, sinagoga de Satanás. O sea, ya la potestad de las tinieblas ha cegado a todos, que aún estando y viendo y sabedores y oyendo que la Biblia prohíbe eso, lo aceptan, lo practican y lo promueven. Eso, ahí necesita abrir los ojos y ver, porque allá voy a ir, ¿sí? Allá voy a ir, hermanos. Sirva esto para mí como un ensayo. Allá voy a ir de ahora sí finalmente decir, hermano, ya no te recomiendo que toques ese lugar. Un lugar con estas características ni te acerques. Ya otros pastores dicen, sal de ahí, huye de un lugar así, donde ya la inmoralidad se ha aceptado, la santidad se infló como un globo, que todos somos santos, pero todos están pecando terriblemente. Pero la idea de todos somos santos prevalece hasta que alguien llega y lo pica y explota, y se ve la realidad y empiezas a decirte, caramba, pues ¿qué está pasando acá? No tocar un lugar así. Por el otro lado, consiguiente, la iglesia de Filadelfia. Quienes han leído Apocalipsis, rápido recuerden un poquito, y si no, lleguen a leer. La iglesia que aunque era pequeña, pero había sido probada, era fiel al Señor, era fiel a Él. Entonces, hermanos, ese es el precio. Ese es el precio que hoy se paga. Háganse uno, hermanos, conmigo. Hagámonos uno en el Señor y mantengámonos fieles a esto, ¿no, hermanos amados? Y cómo poder colaborar cuando las personas vengan acá. Un buen consejo va a ser, ¿verdad? Oye, es que es agradar al Señor, es que acá te va a exponer la verdad, es que a lo mejor algo no te va a gustar, pero mira, es la palabra de Dios. Y si el Señor te habla a tu corazón, no te endurezcas y no te vayas a molestar. De alguna manera, no, hermanos amados,
tener que hacerlo ver y exponerlo, y nosotros mismos primero estar confrontados a esa realidad y decir: sí, sí, es verdad, no lo vamos a negar, Señor, delante de tu presencia estamos y necesitamos de tu ayuda, por eso estamos aquí. Bueno, hermanos amados, pues denle un fuerte aplauso al Señor. Yo les pido que se pongan de pie. Alabamos al Señor, bendecimos a Dios. Vamos a orar juntos. Próxima semana yo termino este tema, hermanos. Hay algo más que hablar sobre completar la reforma. Lo que muchos, qué bueno que lo están haciendo. Algunos todavía están dormidos, pero el tiempo está pasando, hermanos. El tiempo va pasando. Bendito sea el